Bueno, muy buenas tardes. Gracias al doctor Mira, a Claudia, a Socaña y a todo el grupo organizador por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas de las lógicas preocupaciones del azúcar y la salud y plantear una visión quizás menos típica de un médico o menos tradicional en medicina, para ver en qué manera esa concientización ayuda al progreso del país, por supuesto, pero también en especial a nuestro quebrado y paupérrimo sector salud, que está viviendo las consecuencias, como ustedes saben, no tanto del azúcar como de la corrupción y de una cantidad de cosas que no funcionan bien, como un conglomerado que llamamos hábitos poco saludables. Lo primero que quiero resaltar es que yo sí creo que el sector azucarero tiene que tomar un poco más en serio el tema, un poco más allá del inmediatismo de subir o bajar las ventas en un trimestre o en un periodo que coincide o no con los cambios en la macroeconomía, en los impuestos y en los subsidios. Yo creo que toda la industria, no solo la industria de alimentos, toda la industria es corresponsable del desarrollo del país, y un pilar del desarrollo de un país también es la salud. Voy a plantearles algunas ideas que espero que sean de utilidad. Comencemos con lo que dice aquí, y es que en realidad la evolución del hombre, más o menos desde la época de nuestra pariente más reciente, Lucy, hasta, yo diría que probablemente acá, los seres humanos que poblaron este continente hace unos 5.000, 10.000 años, algunos dicen que llegaron por la Polinesia, otros por el estrecho de Bering, eran seres humanos, animales superiores, inteligentes, fuertes, hábiles, que tenían como prioridad en la vida buscar comida. La prioridad no era el desarrollo, ni las crisis existenciales en las que estamos envueltos ahorita, ni las luchas políticas. La función del animal por excelencia es buscar comida para sobrevivir, y por supuesto, cuando haya abundancia y no haya riesgo, reproducirse para perpetuar la especie. Así podríamos resumir todo el sentido de la biología del ser humano. Pero es muy difícil yo enfrentar los problemas de salud atribuyéndoselas a un pequeño sector de la sociedad sin entender la biología de la cual provenimos durante miles y millones de años. Esto que ustedes ven hasta el tercer o cuarto hombre tomó miles de millones de años. Este último pedacito, que lo alcanzamos a ver en nuestros padres y lo estamos viviendo ahorita, es una fracción tan pequeña del tiempo que ni siquiera cabría en un número de decimales después del cero. Es decir, algo así como hablar de una fracción de segundo dentro de miles de años. Algo así equivaldría lo que ha pasado con la industrialización. Me voy a remitir especialmente a los últimos 30 o 40 años de la historia de la humanidad. En esa industrialización, lo más importante que ha sucedido es la disminución en la necesidad que tenía el ser humano de gastar energía para comer. Y casi que podríamos decir, los monitores no los necesito, tranquilos, dejémoslo ahí quietico, sin los monitores no los necesito. Bueno, si están, está bien. Para lograr comer, el ser humano tenía que gastar energía. Y esta mañana que hubo una excelente conferencia del conferencista brasilero, donde todo el enfoque era ¿y cómo hacemos para ser eficientes en la producción de energía y cuál es la materia prima y el combustible que vamos a utilizar? En el caso del ser humano, la termogénesis, es decir, la energía que se
desperdicia en calor es similar a la de los mejores motores en este momento, 70%, 75%, y solo se convierte en trabajo mecánico o en trabajo bioquímico el 25% de lo que nosotros consumimos. Pero lo que cambió la historia es que ya no necesitamos salir de cacería, ni de recolección, ni atravesar montañas, ni pelear con los vecinos, ni cavar la tierra para conseguir el alimento, sino, como creo que hay un científico japonés hizo el cálculo, para pasar una tarjeta de crédito se gastan como 0.0001 calorías y nos sirven 2000. Ya no hay que salir con la flecha y con la lanza, ni atravesar días enteros. Hay colombianos que todavía tienen que atravesar grandes territorios de nuestro país para conseguir la comida, pero no creo que haya muchos de ellos en este auditorio con problemas de sobrepeso y obesidad. Tengo múltiples conflictos de interés, que los pueden ver. El principal es que recibo honorarios por esta conferencia y he recibido de la industria en diferentes etapas de mi vida profesional, pero el más importante tal vez es que crecí en una finca donde mis abuelos hacían mermelada y yo tenía que cargar los bultos de azúcar para echar bultos de azúcar en una olla y preparar unas mermeladas y unos dulces de leche deliciosos. Entonces crecí como relativamente al problema del azúcar, pero nunca vi ni sobrepeso, ni obesidad, ni diabetes, ni hipertensión en esa finca. Nunca. Con consumos calóricos que en este momento los estimo cercanos a los 3.000 o 4.000 calorías. Pero era un sitio donde todo el mundo se tenía que mover todo el día. Tenía que echar asadón, cargar bultos, irse en bicicleta, ir y venir a algún sitio, y los que no lo teníamos que hacer para ganarnos la vida lo hacíamos por diversión, y no parábamos y no llegábamos a la casa, sino habíamos pasado muchas horas haciendo actividad física. Podríamos estimar que aproximadamente el ser humano necesita unas 2.000 o 3.000 calorías en condiciones de actividad física moderada. Y como lo sabemos, para Nairo Quintana y para nuestros grandes deportistas, en deporte de alto rendimiento, cerca de 5.000 o 6.000 calorías. La recomendación para el mundo en este momento dice que necesitamos 2.000 calorías. Ustedes los ven en la mayoría de los etiquetados, un rotulado que dice 2.000 calorías. Esa es una cifra en este momento absurda, es una cifra que no corresponde a la realidad. Fue calculada en los años 60, cuando empezó la evolución de las ciencias de la nutrición, por allá en Nueva York, con unos hombres musculosos que trabajaban en los muelles y medían 1,85 y tenían trabajo físico diario. Las necesidades de un colombiano probablemente en este momento no superan en promedio las 1.500 calorías, y para algunos de nosotros, de pronto con una talla un poquito menor, con menos masa muscular y con trabajo de escritorio o de estudio, probablemente es suficiente 1.200 o 1.300 calorías. No podemos dictar normas de salud pública diciendo en nutrición que es correcto consumir 2.000 calorías al día, porque estamos equivocados. Esta es la historia de lo que ha sucedido y es parte de una publicación muy interesante del British Medical Journal, que resume la evolución de la nutrición, énfasis en descubrir vitaminas, en enfermedades, como ustedes seguramente oyeron en la historia de la medicina, como la osteomalacia, la pelagra, el beriberi, el escorbuto, por deficiencia de nutrientes en esas épocas. La investigación progresó a discusiones más interesantes. Por ejemplo, ¿será mejor grasa o azúcar? Y parecía que la densidad calórica de la grasa, que entre otras es muy similar a la del etanol y a los biocombustibles, pues era más eficiente para satisfacer las demandas de energía de una cantidad de seres humanos que se estaban muriendo de hambre. Y después la discusión evolucionó a si era mejor, especialmente en los niños desnutridos, dar suficientes proteínas o dar calorías, porque aparecieron enfermedades donde solo dar calorías generaba enfermedad, o solo dar proteínas no era suficiente para tener buen crecimiento y desarrollo físico y mental. Y así hemos ido evolucionando, y como ustedes están conscientes, el tema ha llegado a complejidades mayores, donde estamos discutiendo calidad y cantidad de muchos nutrientes, pero quisiera que nos centráramos acá, por una sola razón,
Esto no es que el mundo esté amenazando a la industria azucarera, es que se están muriendo todos los días miles y millones de personas por enfermedades asociadas a la obesidad. Asociadas estadísticamente no quiere decir causadas por, pero coexisten alrededor de la acumulación de grasa en el abdomen. ¿Cuál es el origen de esta epidemia dramática? Es bien complejo, ya lo vamos a ver, pero tenemos que aceptar que las calorías entraron por la boca y provienen de 3 tipos de nutrientes: carbohidratos, complejos y simples como el azúcar, grasas, saturadas, insaturadas, vegetales, animales, y proteínas. De esas 3 fuentes viene la comida, y de esas calorías que comimos apareció la obesidad. ¿Por qué no había aparecido en esta magnitud? Porque siempre en el Imperio Romano, en el Imperio griego, en el Oriente han existido personas con sobrepeso, pero no en la magnitud que lo tenemos ahorita. Para nuestro país y para la mayoría del mundo desarrollado, más de la mitad de la humanidad tiene exceso de grasa en su abdomen y en su cuerpo, y nos estamos muriendo de esto. Esto hay que aceptarlo y no podemos taparnos los ojos preocupándonos por las utilidades del sector o de la industria. Pero vamos más adelante. Esta es una publicación que tuve el honor de compartir con un grupo de investigadores europeos y norteamericanos. Hay una colombo-brasilera y hay varios investigadores que han querido darle más importancia al concepto que yo pienso que es el correcto en cuanto a salud, que es el balance calórico. No es si tal o cual nutriente es bueno o malo, sino que mientras el combustible que le aportemos al cuerpo sea suficiente para satisfacer las necesidades actuales, que repito son mucho menores que hace 10 o 20 años y muchísimo menores que hace 100 años, vamos a tener probablemente un resultado satisfactorio en salud. Aunque es un poquito pasada de moda esta figura, la traigo porque le tengo un cariño muy especial. Un joven de estrato socioeconómico bajo que descubrió que podía ayudar a su hogar, como muchos de nuestros ciclistas colombianos, como Nairo, como el Chavito y como nuestras grandes figuras. Incluyo a Katherine Ibargüen, muy cercana a ustedes, y a todos nuestros grandes deportistas, campeones olímpicos, campeones de fútbol, que se metieron ahí, sí por un gusto por el deporte, pero con un motor que produce más energía que cualquier etanol, que es el deseo de superación para llevar comida a su hogar, para salvar un pueblo, unos hermanitos y una familia que estaba sufriendo. Y este muchacho se ganó 7 veces el Tour de Francia, 3 de ellas después de padecer cáncer y tener quimioterapia. Por supuesto, incurrió en lo que incurren más del 90% de los ciclistas profesionales, que es el uso de sustancias prohibidas, lo cual, en mi opinión, hay diferencia de criterios, no le quita el mérito porque todos lo usaban y estaba jugando con las mismas condiciones, es decir, en mi opinión era fair play y no como los medios de comunicación lo han satanizado. Pero este gasto energético que está calculado en 7.000, 8.000 calorías diarias, 7.000, 8.000 calorías diarias, 5 o 6 veces lo que cualquiera de nosotros consume, permite altísimos consumos de azúcar. No solo los permite, sino que si no le doy altísimas cantidades de azúcar, esa persona no puede rendir adecuadamente porque necesita un combustible fácil de digerir, ojo con esto, fácil y rápido de absorber, que produzca una respuesta insulínica masiva para guardar ese azúcar en los depósitos del hígado y de los músculos y poderla utilizar cuando se necesite. Todas características ideales para el alto rendimiento y para un motor de competencia, pero inapropiadas para un cuerpo sedentario que lo que necesita es manejar un iPhone o un computador. No tiene sentido un combustible de altísimo octanaje, como el combustible de un avión, en grandes cantidades, para un cuerpo que lo que necesita es estar sentado 23 horas y media, como hay un video por ahí que les recomiendo en internet, 23 horas y media al día. Escasamente nos levantamos media horita al día. El problema de obesidad ha sido analizado desde muchas disciplinas, pero especialmente los científicos que pertenecen a la disciplina de las ciencias del comportamiento
han dado una verdadera visión integral del problema. El problema no es cuánta azúcar como vamos a ver, claro que influye. El problema es mucho más. Por ejemplo, ¿quién es mi familia? ¿De dónde vienen mis genes? ¿Cuántas horas de televisión ven? ¿Cuánta actividad física? ¿Cómo se come en la casa? ¿Cómo son los antecedentes familiares? ¿Son sedentarios? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Qué edad tienen? ¿Qué alimentos están disponibles? ¿Se lee rotulados nutricionales? ¿Alguien me puede decir cuánto era el contenido de fibra del almuerzo de hoy? ¿O el contenido de vitamina C de la fruta de esta mañana? ¿O el contenido de calorías de los últimos 8 días, que es el combustible que usted introduce y gasta todos los días y está preocupado por su figura, por la presión, por la diabetes y por el infarto? No tenemos conocimientos básicos. A veces sabemos más de economía, de finanzas y de política que de nuestro propio cuerpo. El complejo de la ingesta alimentaria es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. No sé si hay forma de anular estos dos monitores, por favor. Están jugándome al arbolito de Navidad. ¿Se los podemos quitar por completo los monitores? Si eso es posible, le agradezco. Para muchas personas el origen de la obesidad es el cerebro. Y yo estoy parcialmente de acuerdo, porque el comportamiento humano está regulado en el hipotálamo, está regulado en nuestro cerebro reptil, en nuestro cerebro original. Y siempre está programado para buscar comida. Porque el animal que no se mueve para buscar comida, se muere o se lo come. Es decir, que es una estrategia de supervivencia básica. Y eso está manejado por cosas que ustedes conocen bien. Por ejemplo, por los temas de palatabilidad, con una ventaja superior para grasas y para azúcares refinados que encuentran en nuestro paladar, en nuestra lengua, receptores que producen placer en zonas muy cercanas al placer sexual y al orgasmo. Y no es sorprendente lo que muchas personas refieren de placer al comer un dulce delicioso, ojalá mezclado con grasa, por ejemplo, como en el caso del dulce de leche o del chocolate, porque ese placer tiene un sentido biológico y es incrementar esa conducta en forma repetitiva para garantizar la supervivencia de la especie. Y pretendemos de pronto con una prohibición o con un letrero o como un semáforo de los que le gustan al doctor Mira, prohibir y cancelar un comportamiento profundamente arraigado en la biología. Así no se hace, así no funciona. Tenemos que ir mucho más allá. Y hay señales del tejido adiposo, hay señales del intestino, que cada vez entendemos mejor, porque este es un tema que le preocupa a toda la humanidad. Le preocupa a los economistas, a los políticos, no solo a los médicos. Y creo que en el auditorio, si hay alguien que pueda decir qué ha pasado las últimas 24 horas sin pensar en su tema de salud, de peso, de comida y de ejercicio, sería muy atrevido. Quiero hablarles durante la charla siempre del aporte del ejercicio a esta ecuación. Y aquí hay un tema muy importante, está publicado hace pocos meses en una revista que se llama Nutrients, y es el aporte del ejercicio, allá a la derecha, una cantidad de hormonas que regulan factores fisiológicos, funcionales y psicológicos, como los estados de ánimo, para modular el efecto del estrés sobre la alimentación. Más de la mitad de los seres humanos refiere que su ingesta alimentaria no obedece a una necesidad sentida de alimentarse para nutrir su cuerpo por una sensación de sed o de alguna sensación de carencia nutricional, sino simplemente como una estrategia de placer, de socialización y de alivio de la ansiedad y del estrés. Y esto puede ser modulado en forma biológicamente explicada por el ejercicio. Es decir, que en nuestra opinión, la de un grupo grande de personas que trabajamos en el tema, el origen del problema está en la inactividad física. El origen no está en cuánto trae cada cucharada o cada plato. El origen está en que estamos necesitando muy poquita comida y estamos necesitando mucho menos comida de la que el ser humano ha necesitado en miles de millones de años. Y van a pasar muchas generaciones hasta que se muera
la gente que come más de 1500 calorías y sobrevivan por selección natural solo las personas que llamamos hoy en día anoréxicas o con una tendencia a comer muy poquito, entre 1000 y 500 calorías. Pero eso no va a ocurrir en las próximas décadas, lo van a ver por allá en 200 o 300 años, cuando la selección natural seleccione los seres humanos que sobreviven por comer menos. La inflamación crónica es difícil de entender para quien no está cerca de la medicina. Hagan de cuenta cuando uno tiene gripa o cuando una herida está roja. Eso pasa con la grasa visceral, la grasa que tenemos en el abdomen, y esa inflamación es responsable, en lo que sabemos hasta ahora, de este paquete que llamamos el síndrome metabólico o las enfermedades crónicas asociadas a la obesidad, donde está la diabetes, la enfermedad cardiovascular, pero también enfermedades que creíamos que no tenían nada que ver, como la demencia, como la depresión, el cáncer de colon y el cáncer de seno. Repito, estos dos cánceres, dos enfermedades neurodegenerativas, el infarto y la diabetes, están ligadas al sedentarismo, al exceso relativo de calorías y a la acumulación de grasa visceral. Aquí tienen ustedes los beneficios de la actividad física en una lista según la evidencia. Aquí dice strong evidence, evidencia fuerte de los beneficios de la actividad física. Casualmente, 30 a 50% menos en las personas que hacen ejercicio independiente del peso. Es decir, yo puedo tener el mismo sobrepeso, pero si hago ejercicio tengo 30% menos de infarto, derrame cerebral, diabetes, cáncer de seno, cáncer de colon y depresión. Entonces el problema central pareciera que no es solo el peso, sino también los niveles de actividad física. En este trabajo australiano vamos a ver un par de cosas que tienen que ver con Australia, porque tienen buenos datos de todo el país, buenas estadísticas, y la disciplina de los ingleses un poquito quizás tropicalizadas o platanizadas como un país colonizado. El tiempo prolongado, no sé si lo sabían, el tiempo prolongado en una silla, estar sentado mucho tiempo, es un factor de riesgo independiente para la salud. Y según este trabajo del 2012, debería ser el foco de la salud pública, estar menos tiempo sentado. ¿Por qué? Por lo fácil que es de solucionar, por lo barato que es de solucionar y por el inmenso impacto que podría tener sobre la mortalidad. Miren este dato, por ejemplo, estos son número de muertos. Yo no sé si a alguien le molestaría, a mí me gusta durante esta imagen que el que quiera se ponga de pie, porque aquí les voy a mostrar los riesgos de no estar de pie. Entonces, por lo menos los jóvenes, los que no puedan ponerse de pie por falta de fuerza en el cuádriceps, apóyense en la mesa y se ponen de pie. Los jóvenes se pueden poner de pie, yo creo que lo logran sin apoyarse. Y miren, aquí dice, en el eje Y, dice número de muertos por 1000 personas. O sea, esto no existe. No es que si la calidad de vida, si son felices, si la satisfacción, no, muertos. Y las barritas empiezan a subir a partir de qué color? Del gris, ¿cierto? Aquí. Entonces el gris y el negro, ¿qué dice allá? ¿Cuántas horas al día pasan sentados? Más de 8 horas al día sentados. Y esto es un mensaje de salud pública poderoso. Cada uno haga las cuentas, son las 5 de la tarde. O sea, todavía faltan otras 5 o 6 horas. ¿Cuántas horas ya yo he pasado sentado hoy? Al desayuno, al almuerzo, en el trabajo, en el computador, en el automóvil, en el avión, en el aeropuerto, en la reunión, en el baño. Mucho tiempo sentado, mucho tiempo sentado. Yo paso más de 11 horas al día sentado y eso me tiene triste, porque yo trato de hacer 5 horas a la semana de ejercicio, más de 300 minutos, pero aquí estoy en negro. ¿Eso qué quiere decir? Que así yo trote 1 hora diaria, estoy en la misma situación, ojo, que una persona que no hace actividad física, pero que pasa menos de 4 horas al día sentado, como podría ser un vigilante o podría ser una persona que simplemente no tenga un oficio sedentario. Este es el impacto en la salud. Pueden sentarse tranquilos y disfrutar de su salud. Bueno, cuando uno habla de riesgo de diabetes,
Entonces, yo no sé si a ustedes les pasaba que a usted le dio gripa por una sola razón, que generalmente la abuelita sabía cuál era, que era en Bogotá el sereno, el aire frío de la noche, o una fruta que uno no se comió y por eso le dio gripa, o una verdura generalmente, o por haberle contestado mal a alguien. Pero la ciencia le ha tocado un trabajo duro, así como la industria, y es tratar de identificar realmente cuál es la verdad, cuál es la realidad. Y les traigo esto que me pareció tremendamente importante, un análisis de todo lo que ha sido identificado como factor protector o como factor de riesgo para diabetes. Está publicado en marzo de este año. Miren aquí, por ejemplo, arranquemos. Factor protector, tener caderas anchas. Creo que aquí hay varias orgullosas de ese factor protector. Tener los niveles de vitamina D bien. ¿Ustedes habían oído de que la diabetes podría disminuirla yo por tener los niveles de vitamina D bien? Y sigan la lista, no se las voy a leer todas. Les voy a leer unas importantes. Por ejemplo, enfermedad bipolar, depresión y ansiedad aumentan el riesgo de diabetes. Mucho más que el azúcar. Horas de televisión, estar dejando de fumar, ser exfumador, por supuesto ser sedentario, hacer poco ejercicio, estar gordito. Todo eso son factores de riesgo. A la izquierda los protectores, los primeros, miren que aquí aparece, por ejemplo, un poquito de alcohol, probablemente el vino como factor protector. Hay gente que lo toma muy en serio, ¿cierto? Como factor protector. Granos enteros parecen ser protectores. Por supuesto, el azúcar aumenta un poco el riesgo, ya lo vamos a ver. Pero dentro de este contexto no es correcto científicamente decir que hay una causa de la diabetes. Miren por favor la cantidad de variables que tenemos que tener en cuenta para cada persona. Y se acuerdan la diapositiva que les hablaba del sobrepeso, donde hay factores sociales, individuales, familiares, seguridad en el barrio. ¿Cómo vamos a atribuirle a un nutriente un fenómeno tan multifactorial y tan complejo como la obesidad o la diabetes? Por ejemplo, 2 horas de televisión. Yo sé que aquí nadie ha visto 2 horas de televisión, pero los datos que tengo es que más del 70% de la población ve más de 3 horas de televisión. Pero el riesgo de diabetes es porque al café le echaron azúcar, no por las 4 horas de televisión. Y 4 horas de televisión, que más o menos la mitad de los niños y adolescentes pasan frente a una pantalla, no haciendo tareas, sino totalmente pasivos, observando videos, videojuegos o televisión, puede elevar en 50% el riesgo de diabetes. 4 horas de televisión. Ahora, ¿ustedes de verdad creen que si yo le pongo un semáforo rojo a la televisión, uno va a dejar de prender el televisor? Yo creo que es un poquito inocente esa presunción. Este es un estudio muy simple, pero es el estudio que cambió la historia de la prevención de la diabetes. Se llama el DPP, Diabetes Prevention Program. Y como son los gringos, dijeron, muy sencillo, cojamos gente que ya sabemos que le va a dar diabetes. Es decir, hoy en día se llaman prediabéticos. El que quiera saber si es prediabético puede hacerse un par de preguntas. Por ejemplo, ¿tengo sobrepeso? ¿Tengo barriguita? ¿Soy sedentario? ¿Soy mayor de 35 años? Usted tiene riesgo de diabetes. Si quiere estar seguro que es un prediabético, mídase la glicemia. Si en ayunas está por encima de 100, es prediabético. O si la hemoglobina glicosilada, una sigla que los que tienen familiares diabéticos la conocen, HbA1c, está por encima de 6, usted es prediabético. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos 5 años va a ser diabético. Así de sencillo, con todo lo que eso implica. Bueno, de estos muchachos cogieron a 5.000 y los dividieron en 3 grupos. Un grupo le dieron una droga maravillosa, barata. Creo que el laboratorio se iba a ir del país porque ya las utilidades no lo justifican por lo barata que es la droga. Metformina
todos la conocen, Glucophage era el nombre original, disminuyó la cantidad de diabetes comparado con el placebo, porque le daban la pepita pues de harina sin droga, entonces mejoró. Pero hay algo que hicieron los gringos muy sencillo: dieta saludable, ejercicio, moderación en el alcohol y no fumar. 4 cositas, eso se llaman hábitos saludables: comer sano, no fumar, moderación en el alcohol y hacer ejercicio. Y el número de diabéticos fue la mitad, en una población de alto riesgo. Siguiente, y esto lo conoce el señor ministro: 9 de 10 diabéticos son prevenibles. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué yo tengo que sacar de mi bolsillo para pagar los 4 millones de diabéticos que hay en este país si ellos tenían un 90% de probabilidades de prevenir su enfermedad? No, porque la solución es cobrarle impuestos a algún sector de la industria. ¿Y no será que los que deberían pagar más impuestos es el diabético? Yo sé que esto suena harto, ¿no? O el obeso. ¿No será que el obeso le toca pagar más impuestos? Porque es que, ¿de quién es la culpa? De los hábitos. ¿Será del Transmilenio, del alcalde o del gobernador? ¿O será de que yo no me muevo por culpa de quién? ¿Como el doble? ¿Por culpa de quién? ¿Fumo? ¿Por culpa de quién? No le sigamos echando la culpa al gobierno o a la industria o a los políticos, si son decisiones personales. 1 hora de actividad física baja la mortalidad. 2 o 3 horas a la semana reducen en un 20-30% el riesgo de diabetes. Eso no lo ha demostrado ningún estudio de restricción de azúcar. Eso se llama aumentar los niveles de actividad física, que no solo mejora el azúcar, sino el riesgo de muerte por 10 enfermedades. ¿Cuánto estamos invirtiendo en promoción de la actividad física en el país? Miren, yo trabajé en Coldeportes y lo que invertíamos en hábitos saludables con nuestra directora, que era caleña, que le gustaba el tema, no logramos más del 1% del presupuesto del deporte nacional a promover hábitos saludables. 1% del presupuesto de la agencia del gobierno encargada del deporte, que de por sí ya tenía muy poco dinero, que el dinero era más importante que otros temas. La pérdida de peso haciendo ejercicio, estas cifras de perder menos 10 kilos, menos 15 kilos, 10% de reducción de peso, en este momento están disparando las ventas de por lo menos 4 o 5 moléculas en el país. Reducción de peso del 10%. La cirugía bariátrica también logra esto y un poquito más. Eso se puede hacer siendo físicamente activos, gratis. No, pero es mejor el medicamento para ir a la fija. Es mejor gastarme el presupuesto nacional en cirugía, porque pues es un poquito más eficaz y sobre todo el trabajo le toca al cirujano y no a mí. 1 hora diaria de ejercicio logra reducciones de peso de 10 kilos. No, es mejor gastarse 1 millón de pesos mensuales en medicamentos o 10 o 20 millones de pesos anuales por persona en cirugía bariátrica. 30.000 personas, mujeres, un estudio gigantesco, 30.000 mujeres, 24.000 y 16.000 mujeres con peso normal. Ojo que estas no son gorditas, peso normal. Aquí están rellenitas, quizás con caderas anchas, y aquí están ya gorditas, obesas. Pero hay 5 barras de mortalidad por infarto. Adivinen qué hace la diferencia de esos 5 colorcitos, de esas 5 barras: los niveles de actividad física. Es decir, yo puedo estar en cualquier sitio de peso, la probabilidad de morirme no depende de mi peso, la probabilidad de morirme depende de qué tan activo soy, aunque no baje de peso, es lo más interesante. Y encima todo bajo de peso, entonces bajo la categoría de riesgo también. Si yo le hago seguimiento a 40.000 hombres y a 12.000 mujeres y pongo los factores de riesgo que ustedes tienen en sus casas, vamos a una pregunta aquí: ¿quién tiene en su casa un diabético? Por favor, miren a su alrededor. En su casa hay un diabético. Ok. Yo sé que hay más y les da pena, a mí también me da pena. 10% de la población colombiana es diabética.
30% de la población colombiana es prediabética, es decir, que le va a dar diabetes en los próximos 5 a 10 años. Es un drama. Pero ser obeso, o ser diabético, o ser hipertenso, 30% de la población colombiana es hipertensa. En un grupo de 50.000 personas, no mata tanta gente como tener un fitness cardiorrespiratorio bajo. CRF quiere decir fitness cardiorrespiratorio. ¿Eso qué quiere decir? Pues condición física, la capacidad que yo tengo de caminar rápido, de trotar. Y eso se puede dividir en grados. Y hay un punto que es tan bajito que uno dice, oiga, usted está mal. Usted, por ejemplo, se fatiga caminando en plano. Usted escaleras no, va contra su religión. Esas personas tienen 2 o 3 o 4 veces más probabilidad de morir. Y en este grupo estudiado en Estados Unidos, ese fue el principal predictor de muerte. Ni siquiera obesidad, ni siquiera diabetes, ni siquiera cigarrillo, ni siquiera hipertensión. Bajo fitness cardiorrespiratorio. Tan es así que esta revista, una de las revistas más famosas en medicina, se llama la revista Lancet. Yo lo dejo para que lo lean, yo sé que muchos de ustedes leen inglés. Lo traduzco brevemente. Urgimos a todos los sectores del gobierno y la sociedad para tomar acciones inmediatas. Eso era 2016, ¿no? No sé qué gobiernos han tomado acciones inmediatas. Para hacer que la gente se pueda mover más sin tener que pasar por grandes barreras y dificultades de pagar para poderse mover más. Es decir, el Estado debe hacer todo lo posible, y los invito formalmente a alianzas público-privadas para promover la actividad física en todo el país. Ok. Estos son los problemas de obesidad. Aquí está la probabilidad de supervivencia. Si ustedes ven aquí, el estadio 4 es un gordito con diabetes y con hipertensión, pues se muere mucho más. La obesidad mata. Y esto me parece interesante porque muestra eso de la obsesión por el peso desde el punto de vista de salud pública, como se lee. Número de eventos cardiovasculares, stroke o derrames cerebrales y ataque cardíaco disminuyen por debajo de la línea. Ustedes ven más o menos entre 18 y 25 de índice de masa corporal. ¿Quién ha oído hablar del índice de masa corporal? Es un cálculo que se hace peso sobre la talla al cuadrado y debe estar más o menos entre 20 y 25, si somos muy estrictos entre 18,5 y 24. ¿Por qué? Porque ahí dan menos infartos y la gente se muere menos. Y de ahí sale la definición actual de sobrepeso y obesidad. Pero también se muere la gente con obesidad de cáncer. Cáncer de seno, colon, endometrio, próstata, riñón, vesícula y todos los cánceres están claramente aumentados en las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Eso no es mentira. ¿Cuánto de esa obesidad se lo atribuimos al azúcar? Difícil. Vamos a ver qué nos dice la literatura. No es la mayoría, pero que el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión están ligados a acumular grasa en el cuerpo, no tiene discusión. Aquí tienen los índices de masa corporales normales, a partir de aquí es sobrepeso y ustedes ven cómo van subiendo la incidencia de cánceres en diferentes áreas del cuerpo. Hay una medición adicional a la del índice de masa corporal, que es el perímetro abdominal. Para la China, que desde el punto de vista de estatura y de biotipo, los orientales se parecen más a nosotros que los anglosajones, pareciera que el punto de corte para la barriga no es 100 y pico como para los gringos, sino 85 para los hombres y 80 para mujeres. Para Colombia todavía tenemos como parámetro 90 centímetros para el abdomen en los hombres y 80 centímetros en la mujer. Al que le interese y tenga interés en las tallas de las camisas, aquí no se usa tanta corbata como en Bogotá, pero más o menos eso equivale a talla 41 de camisa, al perímetro que se puede medir aquí en el cuello, y se relaciona entre otros con ronquido y con apnea del sueño también. Miren las curvas a partir de los 80. La pregunta del millón es ¿qué pasó en los años 80? Y hay muchas explicaciones, pero por ejemplo uno podría ver seguramente el consumo de combustibles en el mundo, que ustedes tienen los datos,
a partir de los 80. ¿Por qué razones? Por el crecimiento de la industria automotriz, por la infraestructura vial en el mundo, por las exportaciones, número de vuelos. Y eso de combustible que antes usaba el músculo, ahora lo usan los motores, y tenemos que mandarles el combustible correcto, pero no nos podemos quejar de que nos estamos engordando si en realidad ya no hacemos nada con nuestro músculo para quemar calorías, porque todo lo hacen los motores y las energías, cualquiera que ellas sean artificiales. Estos son los mapas de obesidad que ustedes deben estar cansados de ver, pero la Organización Mundial de la Salud y los investigadores tienen dateado cada rincón de la Tierra cuántos obesos hay. Y hay crecimiento cada año en el número de obesos en el mundo. También es cierto que el pico de obesidad se alcanza más o menos entre los 50 y los 70 años, y ahí se nos mueren nuestros papás y nuestros abuelos, nada menos que de infarto, diabetes y enfermedad cardiovascular, en todo el mundo, en todo el mundo, en países muy desarrollados y en países subdesarrollados. La encuesta nacional, que incluye todos estos, y les recomiendo, si les interesa la salud pública, es uno de los mejores trabajos de salud pública que se ha hecho en el país. La consiguen en internet o con el Instituto de Bienestar Familiar. Nos da unos datos interesantes. Hemos progresado en desnutrición. No sé si es los gobiernos anteriores o el desarrollo global o los sistemas de salud, pero hemos mejorado y se mueren menos niños menores de 5 años de desnutrición, que es un crimen atroz. Exceso de peso en los adultos, cada vez más, del 2005 al 2010 al 2015, estamos en esta cifra aproximada de entre 50 y 60% de los adultos. Y las regiones, pues, son raras, pero posiblemente este nivel un poquito más bajito acá se deba a que aquí también es una de las zonas del país con más desnutrición. Es decir, que no se engordan porque es que no hay comida, porque apenas empieza a haber comida, todos nos engordamos. Esto es cumplimiento de recomendaciones de actividad física. Los lineamientos de la Organización Mundial dicen que uno debería hacer 1 hora de ejercicio al día, como habíamos dicho. Y los niños, pues ojalá más de 1 hora, pero por lo menos 1 hora. Miren nuestros futuros obesos. Ellos van a manejar el país. Perdón, el sistema de salud va a tener que pagar por las enfermedades de ellos dentro de 10 años, dentro de 20 años. 85% de sedentarismo. Actividad física en el tiempo libre. La actividad física puede ser en el trabajo, en el transporte, en el hogar, pero un indicador muy típico es, bueno, en su tiempo libre ¿usted qué hace? Y por supuesto, todos sobreestimamos un poquito, y en la encuesta uno dice un poquito más de la verdad, ¿cierto? Tendemos a sobreestimar los reportes porque esto es basado en encuestas. A pesar de eso, el 87% no cumple, de los adultos, no cumple con las recomendaciones de actividad física. Estamos hablando de cifras de sedentarismo del 80 al 90%. Pero, ojo, no le eche azúcar al tinto, ahí está el problema. 85% de sedentarismo, estamos mirando como otras cositas. No incrementó, miren esto tan interesante, esto es una medición de los Estados Unidos, del 88 al 2010. La ingesta calórica total no aumentó, del 88 al 2010. ¿Se acuerdan de esta curva? Perdón. ¿Aquí? ¿Qué pasa aquí del 88 al 2010? Un incremento dramático en la obesidad. Y tenemos mediciones de que la ingesta calórica no cambió. ¿No será que hay otro rollo detrás? No, es que la culpa es de McDonald's, no es del azúcar. No, es la culpa es de la mantequilla, no, de los lácteos, porque no miramos la historia completa. 45 años de análisis del gasto calórico, 45 años de seguimiento al gasto calórico. Miren las curvas, no tienen que mirar las unidades. Miren 1960, 2010, ¿qué ha pasado con el gasto de calorías? En el hogar, en el trabajo. Aquí está en el hogar. ¿Y qué ha pasado con el tiempo viendo pantallas? Entremos en materia.
¿Será que es la grasa o será que es el azúcar? Para el azúcar están descritos en este momento más de 6 o 7 receptores en el intestino, en el cerebro, en los glóbulos rojos, en el músculo, en el tejido adiposo, en el hígado, para meter azúcar a la célula. ¿Ustedes de verdad les parece sensato que la biología haya generado transportadores altamente complejos para captar azúcar y meterla al interior de la célula de una sustancia tóxica y nociva para el organismo? ¿Les parece, los biólogos que hay aquí o las personas con sentido común, que tiene sentido que haya transportadores para meter esa sustancia en todos los órganos y tejidos importantes del cuerpo para una sustancia biológicamente tóxica? Cuando nos defendemos del hongo, de la radiación, de la infección, y ahora le abrimos canales especiales, bienvenida a una sustancia tóxica. ¿No será más bien que es un nutriente tan importante que, por ejemplo, el cerebro no funciona sin glucosa, sin azúcar? Que, por ejemplo, los eritrocitos lo único que utilizan como combustible es glucosa. Que, por ejemplo, las medallas olímpicas no se pueden ganar si no hay glucosa. Eso no quiere decir que no se nos esté yendo la mano, pero es injusto decir que un nutriente tan importante, por definición, es tóxico y estamos matando a la humanidad con ese nutriente. Aquí está nuestro azúcar con los 2 componentes, cadenitas de carbono, que como las miraron esta mañana, miren las cadenitas de carbono del etanol, miren las cadenitas de carbono de la CPM, igualitos, cadenas de hidrógeno, carbono y oxígeno. Los enlaces cambian un poquito, la representación tridimensional cambia un poquito, pero en última liberamos energía de enlaces entre átomos de carbono. De eso se trata toda la bioenergética. Pero aquí aparecen unas cosas interesantes. Por ejemplo, la gente que más come azúcar come menos grasa, y la gente que le baja el consumo de azúcar, tan raro, come más grasa. ¿No será que el cuerpo está tratando de sobrevivir y tiene una señal que dice o mete calorías o lo voy a enloquecer hasta que encuentre comida? Esa es la señal biológica de supervivencia. Y hay datos, en este caso de 11.000 escoceses, por ejemplo, hombres y mujeres, y ustedes ven que el consumo de grasa y de azúcar está en barritas, en quintiles, en grupos, y ven como la gente que come menos azúcar come más grasa. Buscamos llegar a esas 2.000 o 3.000 calorías naturalmente. Por eso es tan difícil todo lo que es coercitivo en el tema nutricional. Esta es una revisión que les traigo y todas las diapositivas quedan a disposición de la organización para que corroboren las preferencias, porque como tengo tantos conflictos de interés, de pronto he transcrito algo más o he leído algo mal y no es suficientemente riguroso. La conclusión de esta publicación es: no hay evidencia consistente que restringir el azúcar en una dieta isoenergética puede afectar indicadores de salud. Esa es la conclusión de una revisión hecha por un grupo inglés de un centro de investigación. Y aquí les traigo algunas otras publicaciones que dicen, por ejemplo, un principio que esta mañana fue mencionado por nuestro conferencista brasileño, y lo quiero ilustrar un poquito más. Tomar agua es bueno. Hay varios casos de muertos por exceso de agua, deportistas que se han muerto por exceso de agua, y todos los días en el hospital muere gente por exceso de líquido en el cuerpo porque no les está funcionando el corazón y el riñón para eliminar el exceso de líquido. Comer mucha sal es malo, pero si uno no come sal, se muere de edema cerebral, se le hincha el cerebro por no tener suficiente sal. Entonces, es muy complicado, yo sé, para alguien que no trabaja con biología, pero no podemos satanizar prácticamente ninguna sustancia. Casi que con la única que me quedaría yo, donde no he encontrado ninguna forma de encontrar un sentido biológico, es con el cigarrillo. Ni siquiera con la nicotina, con el cigarrillo como un producto lleno de productos cancerígenos que uno solo es capaz de producir la muerte. Para la gran mayoría de nutrientes no es cierto que sean buenos o malos, no es cierto que sean comida chatarra o comida
¿cuál sería como lo contrario? Sería como un Porsche, con lo contrario de comida chatarra, ¿cierto? No hay buenos y malos, hay cantidades apropiadas de nutrientes para mantener el equilibrio y la vida en un rango aceptable. Esto es lo que comemos de azúcar, perdón, lo que comen los norteamericanos de azúcar hasta el 2013. Fíjense que la gran mayoría de la gente sobrepasa un poco el 10%, hay muy poquitas personas que se pasan del 20%. Nosotros históricamente estamos con esta curva un poquito corrida a la izquierda, y yo diría que el porcentaje de colombianos que come más del 20% de azúcar es muy escaso, sería como más del 30% ya, y la gran mayoría, según la ENSIN, estamos como entre el 5 y el 10% de las calorías totales provenientes del azúcar. Y también vale la pena resaltar que el azúcar no viene exclusivamente de la caña de azúcar. Mucha del azúcar de las bebidas azucaradas no proviene de la caña, como ustedes saben, sino del maíz. Pero una manzana, una pera, una uva, si llevamos eso a un indicador que diga cantidad de azúcar por el total de peso o volumen, para poder tener una comparación justa, no por envase o por marca, sino por un volumen específico, fíjense que no hay tantas diferencias entre las gaseosas, los jugos de frutos o una porción equivalente en peso o en volumen de la misma fruta. Y aquí estamos pasando nosotros, en los medios de comunicación por lo menos, de decir que aquí hay algo que es absolutamente malo y venenoso, y hay otras cosas que son buenísimas para la salud, y por lo menos desde el perfil de azúcar y fructosa, pues yo no lo entiendo. A esto se refieren estas revisiones que tratan de buscar la minucia en la metodología de los estudios antes de lanzar una aseveración de salud pública, y por eso vale la pena tener en cuenta los detalles de los estudios. Nuevamente, 2013, en resumen, no hay evidencia creíble sobre la toxicidad o la adicción al azúcar. Hay una línea tenue, tengo que reconocerlo, cuando hablamos de adicciones, porque si la definición es que si yo lo pruebo quiero más, entraría casi toda la alimentación y muchos de los comportamientos del ser humano en la definición de adicción. Las discusiones más interesantes están en el síndrome de abstinencia y en síntomas de malestar severo cuando yo quito esa sustancia, y hay algunos estudios que han corroborado para el azúcar esto, pero no en todos los individuos, y por supuesto que es un nutriente altamente placentero, como la grasa y como algunos condimentos, que podría inducir un comportamiento que podemos catalogar como adictivo, y hay que estar conscientes de este riesgo. Pero según las agencias internacionales, no se puede considerar rigurosamente que entra dentro de la categoría de una sustancia adictiva. Veamos datos de la ENSIN 2005. Estamos hablando de que 2000 calorías definitivamente es mucho para Colombia, y yo sugeriría que pensáramos en un número aproximado de 1500 calorías, por supuesto dependiendo del tamaño del cuerpo, de la estatura, pero sobre todo de la actividad física de cada persona. El percentil 50 de ingesta para la población colombiana está alrededor de 1700 calorías. Y con esa ingesta, que parece no haber cambiado mucho en calorías, tenemos medio país gordo. Si fuera correcto lo de las 2000, estaríamos todos chupados, reflaco, 300 calorías menos diarias, eso bajaríamos 1 kilo de peso cada mes. Aquí tenemos la ingesta de carbohidratos, aquí está la ingesta total de carbohidratos, pero quiero que miren que así como ya sabemos que nos comemos en promedio en Latinoamérica por ahí 50, 60 gramos de azúcar per cápita, nos comemos, percentil 50, media libra de carbohidratos. Carbohidratos complejos aparentemente sanos, porque son aparentemente buenos. Los almidones, el arroz, la papa, la yuca no son tan peligrosos como el azúcar, pero nos estamos comiendo media libra. Y eso son 1000 calorías solo en carbohidratos. Ese es el promedio, el percentil 50. El 92% de los hogares consume diariamente arroz o pasta, el 76% pan, arepa o galletas,
el 66% tubérculos o plátanos. Estos son datos de la ENSIN, Encuesta Nacional de Nutrición 2010. Veamos qué pasa cuando yo comparo, por ejemplo, gente que toma gaseosa con azúcar o gaseosa sin azúcar. ¿Cuál es la diferencia en la reducción de calorías? Y esto es un trabajo gigantesco con diferentes grupos de profesionales, diferentes edades, los dos géneros, obesos y no obesos. Y miren que en promedio, la persona que no toma bebidas azucaradas consume 5% menos de azúcar. Esto es uno de los estudios que se utilizan para las estrategias de salud pública y estoy de acuerdo. Qué bueno poder bajar la ingesta calórica en un 5%. ¿Será que eso va a solucionar el problema de la obesidad? No estoy seguro. Pero si ustedes me dicen, ¿le parece bien que en vez de comernos 2000 calorías nos comamos 1900? Digo, maravilloso. Eso es el 5% menos. Y eso lo logra la gente que en vez de tomarse una gaseosa normal, se toma una gaseosa light o una gaseosa cero. Bien, me parece bien, 100 calorías menos, 200 calorías menos. Pero es que necesitamos 1300, me siguen sobrando 600. ¿Será que esta es la estrategia más importante para sacar de ahí los impuestos, para pagar la plata que se roba el sistema de salud? Perdón, lo voy a decir de otra forma. O que le hemos pagado a otros sectores de la industria, o de la economía, o de la política, para cubrir los gastos en salud. ¿O cuánto se ganan los equipos médicos? No solo en honorarios, sino cuánto se gastan los aparatos y las inyecciones y las jeringas. En estos días he ido a tomar una muestra de sangre para una prueba de laboratorio y una agujita que sé que en el mercado se consigue por 100 pesos valía 10.000 pesos para hacer una pequeña punción. Entonces toda la industria tiene que estar comprometida con el problema de salud y con el problema del equilibrio alrededor de la obesidad. 5% menos acá. Pero lo más interesante de este trabajo, 2018, reducción del consumo calórico bajándonos a gaseosas light. El resumen del estudio. Ah, no, es que eso es malísimo para azúcar, para el colesterol, para los HDL, el colesterol bueno, el malo y los triglicéridos. No hay ningún dato que diga que eso es verdad y el estudio demuestra que no es verdad. Es cierto que uno pasa de comerse 2000 calorías a 1900 si se pasa a gaseosa light. Muy bien. ¿Está demostrado que eso baja de peso? No está demostrado. ¿Come menos calorías? Sí, come menos calorías. ¿Le sirve para el colesterol, para los triglicéridos y a todos los determinantes del infarto? Parece que no. Estos son, según la encuesta latinoamericana de nutrición y salud, el porcentaje de personas de los diferentes grupos etarios que consume hasta 10% de sus calorías totales en azúcar. Y yo diría que no es tranquilizante. En Colombia estamos en 60% de la población se come 10% de sus calorías en azúcar. Y no es muy diferente a todos los países en Latinoamérica. El percentil 50 para todo esto de consumo de azúcar promedio son 100 gramos al día. No son 60 o 70, sino 100 gramos al día. 100 gramos al día de azúcar son 400 calorías. ¿Eso es mucho o es poco? No estoy seguro. Si yo me iba a comer, ¿cuánto dijimos? 1500, 1300. Ya me comí la tercera parte de lo que me podía comer al día, solo en azúcar. Pero si yo soy una persona activa físicamente, que me gasto 4000 calorías al día porque troto una hora y una hora juego fútbol y me voy en bicicleta al trabajo y subo y bajo las escaleras en el trabajo, me gasto 3000 o 4000 calorías, pues esas 400 son el 10% de lo que yo necesito. La verdad no me estresa. Y si yo soy un deportista de alto rendimiento que se gasta 8000, cómase ese azúcar y el doble y el triple, ojalá, a ver si gana. ¿Me entienden la proporción? Es que 400 calorías puede ser la mitad de lo que yo necesito. Terrible comerme la mitad de lo que yo necesito en azúcar. O puede ser
un tricito, 10% de lo que yo necesito. Depende de lo que yo me mueva, depende de mi metabolismo, depende de mi cuerpo. Esto ya lo mostramos. Bueno, nuevamente en 2018, British Medical Journal, una de las revistas más prestigiosas del mundo. La conclusión, probablemente lo que la mayoría de ustedes quiere oír, está en una sola frase. Con base en los estudios realizados, no se puede concluir que una dieta rica en carbohidratos o con un porcentaje de energía alto en forma de carbohidratos aumente la probabilidad de obesidad. ¿Y saben cuál es la trampita aquí? Que no están diciendo cuántas calorías, porque es que el problema son cuántas calorías. Están entrando en el debate que tenemos que chulear, y es que si de esas calorías había un poquito más de azúcar, un poquito menos de azúcar, un poquito más de carbohidratos complejos, un poquito más de grasa, un poquito más de alcohol. No, si usted compara las mismas calorías, usted puede con esas mismas calorías o engordar o adelgazar, independiente de la proporción de nutrientes que haya, según muestra la literatura. Y aquí están los trabajos. Para los que no estén familiarizados con esta estadística, la línea del centro dice que no favorece para ninguno de los dos lados. No hay beneficio, no hay perjuicio, y estos son todos los estudios que se han hecho para tratar de resolver el problema de si carbohidratos simples con alto índice glicémico o carbohidratos complejos pueden favorecer o desfavorecer la aparición de obesidad. Aquí está el famoso índice glicémico. ¿Han oído hablar del índice glicémico? Es como de qué tan rápido se le sube uno el azúcar después de comer. Aquí no figura el azúcar, por lo menos no la vi, pero aquí están frutas, pasta, pan, arroz, y muestra que no solo el índice glicémico que está aquí, sino la carga glicémica, es decir, la carga de azúcar que recibe el cuerpo, puede ser altísima para cosas que no asociamos con azúcar, como por ejemplo el arroz, como por ejemplo la pasta, como por ejemplo el puré. Y esto sí que es interesante para los que haya en el auditorio de economistas. Aquí tratan de poner en un eje la prevalencia de obesidad, en el otro eje la relación entre carbohidratos simples y complejos, es decir, cuánto le mete de azúcar y cuánto le mete de harinas más complejas, porque pues ese es uno de los paradigmas que está en estudio, y cuánto tiene de HDI, de Human Development Index, el índice de desarrollo humano, que tanto está afectando. Y ven que hay una tendencia a que entre más carbohidratos simples consumo, un poquito más de obesidad, y eso se ve más en países más desarrollados, donde probablemente la industria tiene un poquito más de injerencia. Pero es no sé a ustedes cómo les parece, pero a mí no se me acerca mucho a una línea recta. Es bastante disperso y hay unas tendencias interesantes para los que les gustan los números, pero la discusión es muy amplia y muy interesante. Esta agencia se llama la Colaboración Cochrane, es una agencia independiente, no recibe dinero de la industria, por si alguien quiere donar para la investigación, allá no se puede donar. Totalmente independientes, investigadores analizan toda la literatura y emiten conclusiones. Y la conclusión dice: no hay evidencia concluyente de que los alimentos con bajo índice glicémico afecten la enfermedad cardiovascular. No hay evidencia convincente de que estas dietas puedan ser beneficiosas para bajar la presión o para bajar el colesterol. Estas son dos publicaciones adicionales para quienes quieran revisar, especialmente planteando cuál es el límite apropiado, porque en salud pública estamos en la discusión ahorita si 10 es mucho y hay que bajar a 5, como probablemente está proponiendo la Organización Mundial de la Salud. Yo no tengo una posición en contra o a favor de 5 o de 10%. Yo lo que quiero transmitir el mensaje es que no importa tanto ese porcentaje como el total de calorías que consumo y el total de calorías que gasto, porque con cualquiera de los dos porcentajes puedo bajar de peso o puedo subir de peso. Aquí está un resumen de consumo de bebidas azucaradas de 13 cohortes y ven cómo con la edad pareciera disminuir el consumo de estas bebidas por diferentes motivos, probablemente en parte por recomendaciones de profesionales de la salud, pero eso está ocurriendo.
Y esto que hemos llamado la paradoja australiana, el mismo autor lo llamó, y es consumo de azúcar totales, refinadas y otros edulcorantes en Australia desde los 80s hasta el 2000. Ustedes ven estabilidad y un ligero descenso producto de políticas como impuestos y políticas de educación. A pesar de esa tendencia, a la derecha, algo parecido en el Reino Unido, ustedes saben que hay una relación estrecha con el Reino Unido, y a pesar de eso, miren lo que ha sucedido con el sobrepeso y la obesidad. Menor consumo de azúcar, incremento en la obesidad, en niños y en adultos. Eso se ha llamado la paradoja australiana, que está planteada nuevamente en este aspecto. Algunos investigadores han criticado que las bases de datos de donde sacó el consumo de azúcar no son completas, y el autor se defiende aquí diciendo: usamos 4 datasets independientes que confirmaron en el corto y en el largo plazo la ingesta real de azúcar, con todas las correcciones que ustedes saben que hay que hacer cuando se hace estos cálculos per cápita con desperdicios, y los 4 mostraron esa verdadera reducción en el consumo de azúcar en Australia y en Inglaterra, en paralelo a un incremento en las tasas de sobrepeso y obesidad. Aquí está la reducción en el consumo de azúcar de diferentes fuentes y bases de datos que ilustran la paradoja y están revisadas y publicadas en el 2013. Este es muy interesante. Aquí hay médicos en el auditorio, profesionales de la salud. ¿Alguien? Esto lo usamos mucho. Yo no sé si alguien se acuerda. Esto sí, alguien tiene que levantar la mano. Le han hecho una curva de glucosa. No se les olvida porque eso es muy aburrido. Es el chuzón en ayunas y después vuelve a las 2 horas de tomarse una miel que a no todo el mundo le gusta. A mí la verdad me gusta, pero no a todo el mundo le gusta. Eso se llama una curva de glicemia. Entonces estos son curvas de glicemia. Curvas de glicemia, miren. Después del desayuno, después del almuerzo y después de la comida. ¿Y qué se trataba el estudio? Trataba de mirar si la comida rica en carbohidratos y con un índice glicémico alto, es decir, rica en carbohidratos simples con azúcar, o baja en carbohidratos simples o complejos, hacía alguna diferencia. Y la conclusión, para quedarnos aterrados todos, es que no importaba si eran muchos carbohidratos o pocos carbohidratos, si era avena con hojuelas integrales o era azúcar, la elevación del azúcar fue similar. Eso es contrario a lo que nosotros hemos estudiado, pero aquí hay un estudio publicado en JAMA, una de las revistas grandes del mundo, en el 2014. Y lo mismo para la insulina. No sé si han oído hablar que detrás de esa subida del azúcar hay una subida de insulina, que es aparentemente la gran culpable de que el azúcar produzca tantos daños. Y resulta que la subida de insulina fue igual en los que comieron pocos carbohidratos de bajo índice glicémico. También se subió el azúcar. ¿Saben por qué? Porque todos los carbohidratos se convierten en azúcar. Porque nuestro sistema digestivo arranca con amilasa en la saliva que rompe los almidones y los convierte en azúcar. Y el sistema digestivo está repleto de enzimas que rompen los almidones y los carbohidratos complejos, y la entrada de azúcar es igual y la respuesta insulínica es similar. Y los efectos probablemente solo se vieron favorables en triglicéridos, un poquito menos subida de triglicéridos cuando se consumieron carbohidratos complejos con bajo índice glicémico. De resto, en HDL, en LDL, en presión arterial, colesterol bueno, colesterol malo, insulina, no hubo hallazgos diferentes en este concepto de carga glicémica y resistencia a la insulina. Conclusiones para empezar a cerrar los conceptos. La sustitución isocalórica, ¿qué quiere decir eso? 2000 calorías versus 2000, o 1500 versus 1500. Dentro de esas 1500, ¿cuánto le doy yo de un tipo de carbohidrato del otro carbohidrato? Parece no tener ningún efecto ni benéfico ni contradictorio para la salud. Es decir,
que nos debemos centrar, y algunos me hacían la pregunta, ¿de dónde se entraría el rotulado nutricional? Que sí creo que es una responsabilidad de la industria. ¿Dónde se entrarían las estrategias educativas? Hay muchas cosas para enseñar, pero yo lo primero que le enseñaría a la gente es que necesita la mitad de la comida que se está comiendo. 1500 calorías en vez de 2000. Por supuesto que nos vamos a morir de hambre todos, entonces hay que mirar cómo controlamos el apetito con diferentes estrategias, pero no podemos dorar la píldora y seguir diciendo mentiras de que necesitamos 2000. No se necesitan 2000. O si quiero seguir comiendo, pues me toca moverme como se movía el ser humano antes, a ver si me puedo comer las 2000 o las 2500 y comer rico, como los individuos activos, que en este momento, por aquí veo un grupo de grandes jóvenes, que espero que pertenezcan a ese grupo, 10% de la población se mueve suficiente para comerse 2000 o 2500 calorías. El 80-90% de la población no puede comerse esa cantidad de calorías. Esto es un metaanálisis, un estudio muy importante que quiero que lo recuerden. Tomar bebidas azucaradas aumentó el riesgo de obesidad en un 50%. Pero cuando hicieron el ajuste para cantidades isocalóricas, es decir, claro, si en vez de comerme 1500 yo me tomo una gaseosa y un jugo, para que hacérselos fácil, tiene 0.5 calorías por mililitro aproximadamente, o sea, yo me tomo 200 mililitros de jugo gaseosa, eso tiene 100 calorías más, y si me tomo 500 mililitros, eso tiene 250 calorías más. Por supuesto que si consumo bebidas azucaradas, el riesgo de obesidad se aumenta. No me garantiza que voy a ser obeso, la probabilidad es un poquito mayor, 50% mayor. Pero si son 1500 calorías con gaseosa o sin gaseosa, y en el otro grupo 1500 calorías sin gaseosa, el riesgo es igual. Es decir, que el nutriente en sí no aumenta el riesgo de obesidad, sino es el consumo calórico total. Nuevamente el mismo mensaje. Aquí hay un grupo de jóvenes que, según varios estudios, aquí están los resultados cuando se ajusta para el total de calorías a la derecha, y aquí es consejo para bajar el azúcar. Esto es importante para las políticas de salud pública, y el grupo que construye esta publicación, hay gente muy radical en la recomendación de cortar con el azúcar, pero el resultado del metaanálisis es triste. Dar el consejo de reducir el azúcar comparado con no dar el consejo, no mostró diferencias en el resultado final del peso. La última frase de esta revisión: la asociación es inconsistente cuando se hace el ajuste para la ingesta calórica total. Tips para bajar de peso. ¿Alguien aquí le interesa bajar de peso? Ok, atención, ya vamos a acabar. Aquí vienen las claves para bajar de peso. Primero, baje las calorías totales, no las de un nutriente, todas. ¿Cómo las puede bajar? Las estrategias que han demostrado ser útiles. Primero, bájele al tamaño de las porciones, platicos más chiquitos, menos repletos. Baje la densidad calórica. La densidad calórica es cuántas calorías, ustedes lo entienden por los combustibles muy bien. La densidad calórica más alta es la de la grasa. La densidad calórica del azúcar y de las harinas es intermedia. Y la densidad más bajita es la de los vegetales y de los líquidos. Entonces, más vegetales, más líquidos, menos grasa, menos azúcar, menos harinas. Arranque las comidas primero con el líquido y con las ensaladas y con las proteínas, porque dan más saciedad y tienen menos calorías. El orden de comer es importante y ha demostrado ayudar a bajar de peso. Reduzca el tiempo de escritorio, de televisión, de reuniones, de transporte y de vida social sedentaria. Es decir, trate de estar físicamente más activo en todas las áreas de su vida. Aumente el ejercicio diario. Hay gente que dice, pero no puedo más de una hora. Pero de pronto esa hora la puedo hacer un poquito más durito. Las mujeres tienden a hacer ejercicio un poquito más suave porque es más cómodo y tienen una gran ventaja, y es que pueden hablar con la vecina y con la amiga. Con intensidades muy altas no se puede hablar, entonces no es cómodo para algunos géneros y algunos grupos sociales. Registro diario de temas claves, es decir,
yo cada día aprendo de mi conducta. Es decir, yo ya sé que, por ejemplo, yo no hago ejercicio después de almuerzo. Entonces ya sabe que no programe el partido de squash a las 2 de la tarde, eso no va a funcionar. Yo aprendí que no soy bueno para madrugar y encima de todo a sudar y hacer una cosa que no me gusta y a quedar en ridículo haciendo la coreografía de aeróbicos delante de todo el mundo a las 5 de la mañana. No, gracias. Entonces de pronto aprendí que a mí lo que me gusta pues es salir a caminar solo sin que me vean, a oscuras, tapado de gafas, con cachucha, que nadie se dé cuenta. Cambios progresivos sostenibles a largo plazo. Hay una estrategia empresarial que ustedes conocen de logros que se llama metas inteligentes, SMART, específicas, medibles, accesibles, realistas y con un cronograma a un tiempo claro. Y trate de tomarse el peso con frecuencia, parece que eso ayuda. No sirve tomárselo 3 veces al día, no sirve. Pero por ahí una vez a la semana o 2 se ha demostrado que los que se lo miden les va mejor con el peso que los que se tapan los ojos y dicen, no, yo estoy regio así. Regio es en Bogotá, perdón. Bueno, miren que hay cosas que sí funcionan. Por ejemplo, si uno baja aquí 10 kilos, todo lo que tenga que bajar, y después, esto es con dietas restrictivas con menos de 1000 calorías, o después de cirugía bariátrica, por ejemplo. El problema es que en las siguientes semanas uno gana de peso. ¿Quiénes no suben de peso según este estudio? Los que comen un poquito más de proteína y los que comen alimentos de bajo índice glicémico, es decir, no tan dulces, no con carbohidratos tan simples. Eso es una conclusión de este estudio específicamente. Y aquí hay reducciones de peso de hasta el 20% con cirugía, con dietas extremas, y miren quiénes logran mantener el peso. Aquí, por ejemplo, los que hacen ejercicio les va más o menos bien, y aquí hay unas estrategias muy radicales, difíciles de sostener, pero funcionan, y es un paquetico con un polvito, 800 calorías, y no más. Y eso sosténgalo por 6 meses o por 1 año, y eso funciona. El problema es que eso para toda la vida, uno dice, ¿y para qué era que era rico la vida? Ya se empieza a complicar la cosa. Este es un libro que publiqué en el año 2000, hace ya 18 años, unos artículos en la revista Colombiana de Medicina Interna. Aquí están mis datos de contacto y les voy a pasar en un minuto algunas de mis publicaciones por si les interesa. Nos dedicamos con la doctora Vanessa Collazos, una caleña que nos robamos en Bogotá hace unos 10 años. Hemos publicado literatura sobre cómo transformar a los médicos en sus facultades de medicina. De hecho, ella logró un trabajo muy importante que en este momento sigue aquí en la Universidad Javeriana de Cali, en transformar los hábitos de los médicos. No sé si alguno, como hay tan poquitos médicos, puedo hacer la pregunta aquí, ahí donde el médico dice, pero si este man está así, ¿qué me pide a mí? O la nutricionista, ¿cierto? Voy donde la nutricionista y uno mira por todos lados y dice, uy, pero sí será que me va bien aquí, si ella no pudo. Bueno, en eso hemos estado trabajando. Este es un programa que lo muestro aquí para los tomadores de decisiones, con el cual entrenamos 5.000 médicos en Latinoamérica en 18 países, se llama Exercises Med. Y este programa fue exitoso por una alianza con la industria. Una alianza con la industria que garantizó los recursos para talleres como este, talleres prácticos, para 5.000 médicos. Cada médico ha visto por lo menos 2.000 pacientes al año. 5.000, ¿alguien me puede ayudar a multiplicar 5.000 por 2.000 en un año? Creo que da 10 millones de habitantes impactados por una consulta médica de prescripción de ejercicio, que no sé cuántos millones le ha ahorrado a Latinoamérica en diabetes, cáncer, infarto, hipertensión. Y fue la decisión del presidente de una compañía que dijo, mi responsabilidad social va a estar en educar a esos profesionales de la salud, a ver si por lo menos transmiten un mensaje un poquito más coherente. Un ejemplo sencillo: ustedes pueden promover canchas de fútbol, pueden promover ciclovías, pueden promover profesores de educación física, tienen todo el apoyo de Coldeportes Nacional, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, pero necesitamos de los recursos de la industria si queremos ser responsables,
con la epidemia de obesidad, que no es culpa del azúcar, pero que tenemos que ayudar porque un pedacito, 10, 15% de las calorías sí vienen del azúcar. Esto es un análisis de parte de mi compromiso por el patrocinio, era una publicación sobre este tema. Esto es más publicaciones internacionales sobre el tema, algunos capítulos del libro. Este es el Programa Nacional de Coldeportes de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Es un programa público, gratuito, sin recursos porque no ha sido prioridad para el país. Estos son lecciones aprendidas de cómo implementar esto en facultades de medicina. La editora aquí en la tercera fila también. Y este es un libro que publicamos también con la doctora Vanessa sobre cómo prescribir ejercicio. Pueden creer que nos tocó sacar un libro para que los médicos aprendiéramos cómo se le habla de ejercicio a un paciente. Imagínense. Es como decir, un libro para que los ingenieros le puedan explicar un motor a sus clientes, algo así. Pero tocó hacerlo porque no había. Y esta es mi página para quienes la quieran consultar. Esta página no tiene patrocinio, no acepto patrocinios, pueden entrar libremente para revisar literatura independiente sobre hábitos y estilos de vida saludables. Muchas gracias.